Haz de Dios Todopoderoso tu mejor amigo. Haz de Dios tu mejor amigo. Ahorita les voy a explicar cómo en el Islam, cómo vamos a enfrentar las tragedias naturales como lo que acaba de pasar en Turquía, Siria y el Líbano, y cómo hacer que este tipo de tragedias personales, sociales, naturales, hagan nuestra fe más fuerte en Dios Todopoderoso. Espero que disfruten viendo a los patitos alimentarse. Este video lo tomamos cerca de Toronto, en Canadá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Allah, de Dios Todopoderoso, sea con todas ustedes, mis hermanitas hermosas. Que Allah les dé salud y les dé bendiciones y les conceda abundancia de lo bueno. Amén. No he podido estar con ustedes últimamente, pronto les haré un video como para ponerlas al día de lo que ha pasado, pero hoy vamos directamente al tema de cómo hacer de Allah, de Dios Todopoderoso, tu mejor amigo y cómo puedes como balancear las tragedias que suceden tanto en nuestras vidas personales como las tragedias sociales, como las tragedias naturales que han estado pasando últimamente. Y vamos a empezar diciendo que para el musulmán, para el creyente, para quienes tenemos la fe en el Islam, en el Corán, quienes nos sometemos a la voluntad de Dios, la muerte no es el final, sino es el principio. O sea, la muerte es una forma en la que por fin salimos de esta difícil prueba, porque la vida es difícil, esta vida es difícil, pero la próxima para los creyentes va a ser la mejor vida. Y así nos lo explica Dios en el Corán una y otra vez. Entonces yo creo que por inicio lo que yo les recomiendo es que lean mucho el Corán en su propio idioma, pero también nunca jamás abandonen el escuchar el Corán continuamente, la recitación en árabe, porque trae muchísimas bendiciones. Entonces escuchen el Corán en árabe, la recitación, y lean la traducción del Corán, porque así es como nos comunicamos con Dios, cómo entendemos el mensaje y cómo entendemos cómo podemos acercarnos más a Dios. Para el creyente, la dificultad es una forma de acercarnos a Dios. Cuando tenemos tragedias personales, nos acercamos más a Dios. Si ustedes escuchan los videos de cuando se están cayendo los edificios y así, en lugares en Occidente, la gente solamente grita y se va y se desespera. Pero cuando ustedes escuchan los videos de cuando suceden tragedias en países musulmanes, escuchan continuamente, a ver, otra vez, escuchamos continuamente a las personas diciendo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dios es grandioso, Dios es grandioso, Dios es grandioso. Y entonces la gente, cuando ve que algo enorme está sucediendo, lo que hace es admirar la grandeza de Dios, asustarse, temer a Dios, no temer a la muerte, no temer a la tragedia en sí mismo, sino temer que Dios esté molesto con nosotros, que Dios esté decepcionado de nuestras acciones. Tememos el castigo y deseamos que Dios esté de nuestro lado, esté feliz con nosotros, que Dios sea nuestro amigo, nuestro protector. Buscamos alabar a Dios para estar más cerca de Dios, porque buscamos el perdón, la misericordia, el amor de Dios y el paraíso en la otra vida. Lo más importante para el creyente musulmán es que estar la esperanza de que Dios Todopoderoso, Allah nuestro Creador, esté satisfecho con nosotros. Es estar cerca de Dios, es amar a Dios y esperar el amor de Dios a cambio. Entonces esto nos llena de esperanza, nos llena de fe, nos llena de valor, y las cosas se toman de una forma distinta. Por supuesto que la tragedia duele, por supuesto que perder a alguien duele, por supuesto que pasar por dificultades duele, claro que sí. Cuando pasamos por pobreza, por hambre, por frío, por enfermedad, cuando perdemos a las personas que amamos, cuando hay tragedias enormes a nuestro alrededor que están ocurriendo cada vez con más frecuencia. Y esto es lamentablemente a causa de lo que nosotros mismos hemos hecho. Cualquiera
de ustedes que me esté escuchando, que tenga más de 30 años, saben que estas tragedias naturales no pasaban con tanta frecuencia cuando nosotros éramos niños. Lo que vemos ahorita, que año con año hay incendios, inundaciones, terremotos, catástrofes naturales en todas partes del mundo constantemente. Esto que se está volviendo algo normal para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, es algo que en nuestra infancia no era normal. Era algo extraordinario y ahorita es parte de la vida cotidiana. Que en un lugar haya incendios y en otro inundaciones. Que en un lugar haya terremotos y en otro haya tornados. Que estén pasando constantemente y que estemos todo el tiempo en la esperanza de que Dios nos dé su misericordia porque no sabemos qué va a pasar mañana. Porque ya no podemos hacer como planes a largo plazo porque sabemos que el mundo está cambiando constantemente y esto antes no sucedía. Y esto es algo que nosotros como seres humanos hicimos al echar tanta contaminación, al no ser conscientes de nuestros recursos, al desperdiciar, al tirar tanta basura, al contaminar tanto el planeta. Y estamos viviendo las consecuencias de nuestras propias acciones. Entonces, cuando hay una tragedia natural de este tamaño, no podemos nada más voltear y echarle la culpa a Dios. Siempre debemos tener esperanza de Dios. Y entonces, cuando tú como musulmán te acercas mucho a Dios en la dificultad, también cuando te está yendo bien y todas las cosas están maravillosas, que normalmente esos tiempos duran poco, debemos también tratar de recordar a Dios. Porque Allah, Dios Todopoderoso, también nos dice en el Corán: recuérdame que yo te recordaré. Y nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él, nos dijo: recuerden a Allah en momentos de facilidad y Allah les va a recordar en momentos de dificultad. Y también hay ayat, otro versículo del Corán donde Allah, Dios Todopoderoso, nos dice que junto con la dificultad viene la facilidad. O sea, es como están tejidos, vienen juntos. Aunque muchas veces no nos damos cuenta, a veces nada más tenemos la capacidad de ver lo que nos está doliendo y lo que nos está lastimando, pero al mismo tiempo que algo que consideramos que es malo nos está sucediendo, al mismo tiempo Allah nos está mandando una bendición con esa misma dificultad. Y esa dificultad puede ser algo que nosotros nos provocamos a nosotros mismos, puede ser algo que alguien más nos provocó, puede ser una tragedia como social o de la humanidad o ecológica o de la naturaleza o directamente algo que sabemos que fue el castigo por nuestras acciones o simplemente es por, por la parte de Dios que nos está probando para ver si mantenemos nuestra fe. Porque Dios Todopoderoso también nos dijo en el Corán: no simplemente van a decir creo, sino que van a ser probados. O sea, nuestra fe va a ser probada, no es nada más decirla de la boca: ah, sí, yo creo, ah, yo soy musulmán, ah, yo me someto. Va a haber momentos en los que Dios Todopoderoso nos va a someter a la fuerza. Y en ese momento, cuando estemos sometidos, en ese momento es cuando va a estar a prueba nuestra fe. A ver si realmente en el dolor de las circunstancias difíciles, en el dolor de la prueba, en el dolor de la pérdida, seguimos creyendo en Dios. Y ese es exactamente el momento en donde debemos tener más fortaleza y quizás tratemos, o yo les sugiero que intentemos todos juntos, en los momentos de dificultad, tratar de acercarnos más a Dios, que normalmente es lo que sucede. Como incluso hay un dicho que todos creen en Dios cuando se está cayendo el avión. Como que cuando vienen las turbulencias y hay mucho miedo, todos los seres humanos, todos, cuando nacemos, creemos en Dios y creemos en un solo Dios. Todos los seres humanos, de niños, todos éramos creyentes, todos. Y socialmente nos fuimos convenciendo, ya sea de la religión de nuestros padres, de la falta de religión por la sociedad, o cambiamos de opinión por que nos decepcionó, lo que sea.
Y en este momento, cuando ya tenemos uso de razón, es cuando debemos empezar a entender que todo este milagro maravilloso no existió, no sucedió por casualidad, sino que por supuesto hay un creador y un diseñador de absolutamente todo lo que vemos que no tiene errores. No existe algo que pueda ser libre de errores y que esté tan perfecto como el perfecto balance entre el cielo y las estrellas y la luna y el sol, sin que haya un diseñador que es perfecto en sí mismo. El diseñador es Dios, que nos creó todo esto y que nos dio la oportunidad de venir a pasar esta prueba para que en la próxima vida podamos descansar y tener el beneficio perpetuo, permanente, para siempre, eterno, del paraíso terreno, del paraíso eterno, del Edén. Inshallah, si Dios quiere. Entonces vamos a pedir todos a Dios Todopoderoso: oh Dios mío, ya Allah, por favor perdónanos todos nuestros pecados. Y yo lo que les sugiero es que cada vez que hagan una oración, pidan perdón, o sea, después de la oración, pedir perdón y después hacer una súplica o dua, donde le pidamos a Dios todo lo que quieras, pero siempre debes empezar tus súplicas pidiendo perdón. Y la manera en la que nos acercamos a Dios es teniendo mucha fe y realizando más acciones de bien. Cuando tú veas que te está yendo muy mal y que tienes mucha dificultad, es el mejor momento para hacer buenas acciones. Tú dices, es que yo no sé si Dios me está probando porque he cometido mucho mal o si me está probando para que me acerque. Yo no sé, pero lo que voy a hacer es que voy a hacer acciones de bien. ¿Qué se te hace más fácil a ti? Mucha gente prefieren dar caridad, como, ok, voy a pagar a cambio de todo el mal que estoy haciendo, voy a tratar de dar con mi mano derecha sin que se entere mi mano izquierda. Dar caridad a las personas necesitadas. En el Islam no damos el dinero a una institución, se lo damos directamente a las personas necesitadas, y lo mejor es que se lo des a las personas que están cerca de ti o a las personas pobres de tu familia, después de que por supuesto hayas completado tu responsabilidad con tu familia. Entonces, si eres hombre, tienes que primero completar para tu esposa y tus hijos y tus padres y tus hermanos, ¿ok? Y ya que hayas completado tus responsabilidades, o sea, primero es así, no puedes nada más ir y darle 1,000,000,000 a una organización caritativa mientras mantienes en la pobreza y la opresión a tus hijos y a tu esposa. Eso está mal y es un pecado. Primero tenemos que completar lo que es nuestra responsabilidad. Y ya que completamos nuestra responsabilidad, entonces damos en abundancia, aunque seas pobre, porque Allah, Dios Todopoderoso, nos dijo que aquellos que den en momentos de holgura y de estrechez, o sea, que des cuando tienes mucho y que des cuando tienes poco, porque cuando tú das caridad, cuando tienes muy poquito, tu caridad vale más, vale muchísimo más, porque tu caridad va a ser en proporción a lo que tienes y no en proporción a lo que das, sino a lo que tienes. Entonces, si alguien tiene 100 pesos y da 10, no es lo mismo que alguien que tenga 1,000 pesos y dé 10. Aunque los dos den 10, uno tiene 100, el otro tiene 1,000. Entonces, la caridad depende de la proporción de lo que tú tienes. Por eso cuando dicen, es que Bill Gates, o la persona más millonaria de los millonarios, dio millones y millones y millones en caridad, eso también ellos lo hacen para librarse de impuestos y cosas así. Entonces no lo vemos así como, ¡ay, es que es algo grandioso! ¡Wow! ¡Subhanallah! Pero realmente nosotros deberíamos, cuando no tenemos, es cuando con más ganas deberíamos de dar, porque en ese momento nuestra caridad vale más, y además Allah, Dios Todopoderoso, nos va a bañar en mucho más bendiciones por dar en abundancia a las personas necesitadas, ¿ok? Entonces, esa es una forma también. Si para ti es difícil dar por lo que sea, da una sonrisa, ayúdale más a tus padres, sé más obediente con tus padres, haz más oraciones, recita más el Corán, aprende más Islam, enseña más Islam, haz lo que puedas, y de todo lo que puedas, haz un poquito más de lo que ya estás haciendo.
estas formas de acercarte a Dios a través de volverte más y más y más religioso, aunque tú digas, es que yo soy el menos religioso de todos, entonces trata de hacer algo que te acerque. Ok, voy a empezar a rezar una oración al día, todos los días, y voy a mantener esa oración por el resto de mi vida y nunca la voy a abandonar. Tal vez ese es exactamente el momento en el que debes decir, ok, voy a abandonar esto que estaba haciendo mal, porque cada quien tenemos un camino diferente, cada quien tenemos una necesidad en el corazón distinta que la de los demás, así como las esposas del profeta, salallahu alayhi wa sallam. Algunas, una era muy caritativa, la otra educó muchísimo a la gente, una era súper paciente, otra era como muy tierna y así, y otra era muy aguerrida y así. Entonces cada una de ellas tenía cualidades diferentes. Una era súper conocida porque rezaba muchísimo, ¿no? Entonces, así cada una de nosotras tenemos la fortaleza en ciertas cosas y en eso es donde debemos hacer más. O sea, no te enfoques en lo que te es más difícil, enfócate en lo que te es más fácil y trata de hacer más de eso. Porque mucha gente se acerca y como que te quiere pinchar las costillas diciendo, eso que te cuesta más trabajo, eso es lo que tienes que hacer. Y por ejemplo, la chica que le cuesta mucho trabajo usar el hijab, están detrás de ella. Ay, hijab, velo, 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 velo. Y tal vez para esa muchacha es mucho más fácil ayunar. Y hay otra persona a la que ayunar se le hace así como la cosa más imposible de la imposibilidad. Pero para esa chica es muy dadivosa. Y ella, aunque tiene poco, siempre da mucho, es muy dadivosa. Entonces, este es tu camino. Entonces no dejes que la gente de afuera te presione y te esté masticando tu cerebro diciéndote qué es lo que tú debes de hacer cuando tú sabes cuál es tu relación con Dios. O sea, sí fortalece tu relación con Dios. Sí permite que la gente te dé consejos y te diga, ay, haz esto. Y tú, ah, sí, ok, gracias. Ajá, sí. Y haz lo que a ti se te haga más fácil, lo que para ti sea mejor. Obviamente, o sea, no debemos decir, sí, es que para mí es muy difícil abandonar el pecado, entonces voy a seguir pecando. O sea, no, sí esfuérzate, obviamente, así todos debemos esforzarnos, porque todos pecamos, cada quien pecamos diferente. Entonces hay personas que tienen pecados como súper obvios, ¿no? Así como una persona que es alcohólica. En los tiempos del profeta Muhammad, la paz con él, había uno de los compañeros que era alcohólico y le costó mucho trabajo, aunque prohibieron el alcohol, él seguía bebiendo. Y lo golpeaban y él seguía bebiendo. Y lo volvían a agarrar y lo volvían a golpear y seguía bebiendo. Y lo volvían a castigar y seguía bebiendo. Pero él tenía unas fortalezas enormes. Y una de ellas era que no le tenía miedo a la batalla. Entonces, él salía a luchar con mucha pasión y ardiente y todo así. Y de hecho, esta es una historia. Hubo una ocasión en el que, como lo encontraron borracho, le prohibieron ir a luchar. O sea, imagínense qué honor era para ellos, los compañeros del profeta Muhammad, la paz con él, que el honor para ellos era morir en el campo de la batalla. Ese era el honor más grande. Imagínense, o sea, nosotros que ya estamos viviendo en una época en la que somos tan absolutamente cobardes y que además no tenemos que salir a luchar en la batalla, ¿no? Pero si nos lo pidieran sería tan difícil. O sea, para ellos era un honor enorme y grande. Y entonces él lloró y suplicó que lo dejaran ir. Y no lo dejaron o sea, y lo ataron a un lugar, lo ataron y lo dejaron amarrado para que no fuera y se quedó ahí llorando hasta que alguien lo encontró y esa persona que lo encontró, él le dijo, déjame ir a luchar. Y te prometo que cuando regrese me voy a volver a amarrar, yo solito me vuelvo a amarrar. Y efectivamente salió y luchó como nunca. Y no solo eso, sino que sobrevivió y regresó y se volvió a amarrar. Y cuando regresaron los sahabas, especialmente, los sahabas son los compañeros del profeta Muhammad, la paz con él. Esto sucedió después de que el profeta Muhammad, la paz con él, ya había fallecido. Entonces cuando regresaron lo encontraron herido, estaba amarrado, pero estaba herido, sangrando, y entonces se dieron cuenta que él era ese gran guerrero que habían visto luchando con la cara cubierta y que todos habían admirado y decían, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Y fue algo muy bonito y a partir de entonces, en aquel entonces,
quien era el emir al-Mu'minin, o sea, el gobernante de todos los creyentes, era Hazrat Umar, que Alá esté complacido con él, y él lloró, lo abrazó, lo desató y le dijo, no te voy a volver a castigar así, y si tú quieres morir en el campo de batalla, te lo voy a permitir. Entonces, esto se los estoy diciendo porque siendo que hay defectos, hay pecados que son muy evidentes, como por ejemplo el ser alcohólico, es algo muy evidente, ¿no? Aún así, tú puedes tratar de fortalecer otras partes de ti, de tu fe, que son grandiosas. Entonces, no te dejes llevar nada más por decir, es que, no sé, yo tengo tendencias a cualquier pecado que te puedas imaginar. No les quiero decir uno para no justificar y que al rato digan, sí, es que tú le estás dando permiso a la gente de pecar. No, el profeta Mohammed, la paz con él, nos dijo, todos los hijos de Adán son pecadores y el mejor de ellos es el que se arrepiente. Entonces, hasta la persona que tú ves más piadosa comete pecados. Solo que a veces hay gente que los comete en silencio y a oscuras y nadie se da cuenta, pero eso no significa que no esté pecando. ¿Ok? Entonces todos cometemos pecados, tú y yo y todos. Lo que tienes que hacer es tratar de fortalecer aquellas cosas que ya te son fáciles de hacer, hazlas mucho más. ¿Qué te es más fácil? Rezar, reza más. Ayunar, ayuna más. Dar caridad, da más caridad. Ser la mejor esposa, sé la mejor esposa. Ser el mejor hijo, la mejor hija, sé la mejor hija y el mejor hijo, ¿ok? Entonces, haz lo que te sea más fácil y de eso haz mucho de lo que te es más fácil, ¿vale? Y de todos modos, sigue luchando contra esas cosas en las que eres débil, porque todos tenemos debilidades y entiende que el mejor de los creyentes es el que se arrepiente. Y la mejor de las obras, dice Allah, la mejor de las obras es la que se hace consistentemente. Este es un hadith Qudsi. El hadith Qudsi es una narración en donde Allah dijo algo que no está en el Corán, pero está en una narración, ¿ok? Pero es palabra de Allah, no palabra del profeta Muhammad. La pasa con él. Entonces Allah nos dijo en un hadith Qudsi que la mejor de las obras del creyente es la que se hace constantemente. Entonces, aquello que se te hace más fácil, hazlo mucho y pide perdón. Eso es algo que tienes que hacer. Hoy de veras se los digo mucho como una de las cosas más importantes que debes hacer. O sea, es tener fe, una fe fuerte y poderosa en tu corazón y pide perdón, mantente humilde ante Dios. Esos son mis consejos de cómo acercarte a Dios y hacer que Dios sea tu mejor amigo. La manera más fácil es pensar en Dios, en Allah, tu creador, nuestro creador, el creador de todo lo que existe. Pensar en Él constantemente y de forma positiva. Siempre piensa en forma positiva. Cuando ves que hay una tragedia, tú dices, Subhanallah, glorificado sea Dios. ¿Por qué? Porque dices, Dios me puede salvar y que todos aquellos que han caído sean perdonados por Dios. Y eso es lo que hacemos como musulmanes, pensamos, aquellos que murieron en la tragedia, que Dios Todopoderoso los perdone, siempre y cuando hayan muerto musulmanes. Cuando nos ataca la tragedia y fallecen personas no musulmanas, les hacemos, si son tus padres, tienes que hacerles su entierro y todo, pero ya no podemos pedir por ellos después de que hayan fallecido si fallecieron en un estado evidente de negar el mensaje del Islam, ¿ok? Pero de todos aquellos que son creyentes, hacemos dua, hacemos súplica, le pedimos a Dios Todopoderoso que perdone a las personas que fallecieron y pensamos en nuestro corazón, Allah ya los tiene con Él. Allah, Dios Todopoderoso, ya los perdonó, ya están con Él, ya se acabó su prueba, ya se acabó la dificultad de pasar por esta vida. Y eso no significa que no sientas dolor, claro que sí, o sea, sentimos dolor, extrañamos a las personas, sentimos feo, Allah nos dio ese sentimiento de misericordia. Entonces es normal y pasamos por el duelo y hacemos lo que tengamos que hacer, por supuesto, y continuamos fortaleciendo nuestra fe y pidiéndole a Dios Todopoderoso, perdónanos y perdona a aquellas personas que hayan muerto y que tengan fe en ti.
Ay, alhamdulillah por todo, gracias a Dios, alabado sea. Esa es otra forma de agradecer constantemente. Alhamdulillah es una palabra que viene en el Corán, entonces yo sí se las recomiendo que la digan en árabe, porque entonces están recitando un poco del Corán. Alhamdulillah, gracias a Dios, alabado sea. Alhamdulillah, gracias a Dios, alabado sea. Y si podemos decir eso constantemente, es una forma de darle gracias a Dios constantemente, y pensar en Dios constantemente es lo que nos hace estar más cerca de Él. Y siempre piensa de Allah, de Dios Todopoderoso, de forma positiva, de forma creativa, de forma buena. Aunque esté pasando algo de yo no entiendo cuál es el mensaje, pero sé que algo bueno viene después de todo esto. Toda tragedia viene acompañado de algún bien, aunque no tengamos la capacidad de mirarlo. ¿Vale? Entonces, esto se los digo porque a mí me hacía falta, tiene semanas, si no es que meses, que estoy planeando decirles este video de hagan de Dios, de Allah, su mejor amigo, y he planeado durante semanas y meses hacer una segunda parte que sea tengan temor de Dios. Y eso lo vamos a dejar para la próxima vez, inshallah, si Dios quiere. Es un mensaje también sumamente importante, pero hoy les quería dejar este mensaje positivo, amoroso, de que Dios es tu mejor amigo. Haz de Dios tu mejor amigo, haciendo muchos actos de adoración, acercándote a Dios, recordando a Dios, leyendo el Corán, escuchando la recitación del Corán en árabe. Eso es lo que yo les recomiendo. Y siempre tengan a Dios en el corazón y piensen positivo, y siempre tengan esperanza y siempre tengan fe. Todas esas cosas son importantes en nuestra vida. Y les agradezco mucho. Recuerden que tenemos un grupo para mujeres donde estudiamos todas nosotras entre mujeres. Les doy clases particulares para aprender a rezar y aprender a memorizarse la Sura al-Fatiha. Y pues también nos platicamos nuestras cositas de mujeres. Está ahí abajito en el botón que dice unirse, abajo de todos mis videos de YouTube. Pero si tú no quieres o no puedes pagar, no te preocupes, no te preocupes. Que todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, son completamente gratuitas. Y tengo mi blog, ikraland.com, que yo pago para que ustedes tengan acceso a la información. Entonces las invito a que naveguen y aprendan, y les agradezco mucho que aprendan Islam conmigo. Y bueno, tengo algunos libritos para niños, como el Corán para colorear, el Corán no, perdón, Ramadán para colorear para niños y niñas, para que ya se acerca Ramadán y que preparen a las bendiciones para los ayunos de Ramadán, inshallah. Entonces todas esas cosas están disponibles abajo en la descripción de todos mis videos. Se los recomiendo y muchas gracias por escucharme. Inshallah, si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Allah, de Dios Todopoderoso, sea con todas ustedes.